Eh, ¿Cuántos de ustedes fueron más? Son la mayoría. ¿Cuántos de los que no estuvieron el martes no vieron la clase del martes? Bien, estamos muy al horno, porque es proporción absoluta. Con lo cual, voy a hacer una mezcla entre lo que teníamos previsto, entre lo que teníamos previsto hacer los jueves y algo un poco diferente como para los que un poco vieron la clase, más o menos sepan de qué se trata. Voy a dar la clase del martes de nuevo, a buen ritmo, como si fuera repaso, y les pido a los que ni estuvieron ni vieron la clase que pregunten lo que tengan que preguntar. Voy a intentar enfatizar las cosas que fueron importantes de la clase del martes y a los que estuvieron el martes, sáquense las dudas que hayan quedado. ¿Okay? Usualmente el objeto turno, este era el turno que flotaba de frente. Evidentemente esto de grabar las clases y dar las virtuales los martes y que el jueves sea consulta, lo que ha provocado es que venga menos gente, por ahí funciona. Yo por si acaso voy a asumir que esto de dar solo la consulta, solo el jueves solo para consulta, puede ser poco, con lo cual voy a hacer un poquito más que la consulta. El que empieza a escuchar cosas muy repetidas respecto al otro día, se levanta y se va, no pasa nada, no, bueno, nunca me ofende que alguien lo haga, pero mucho menos hoy, ¿okay? Hablábamos el otro día, esperen que voy a intentar sacar eso, no sé cómo debería hacer para sacarlo. Ahí está. Hablábamos el otro día, y esto es una cosa importante, que independientemente de la sintaxis del lenguaje de programación y las convenciones que tiene, por ejemplo, Java, de tener un bloque que se llama explícitamente main, una de las diferencias fundamentales de la orientación a objetos con cualquier paradigma previo, particularmente con el paradigma procedural, es que el concepto de main no existe. Porque el concepto de main, tal cual lo conocemos en la convencional, es un pacto de código que guía el flujo, no solo comienza por ahí. O sea, eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta cuando uno piensa en el main de Java. De Java indica fundamentalmente que la aplicación arranca ahí. En algún lado tiene que empezar. El sentido que tiene el main de Java es sentar las bases, crear los objetos de esta manera, para que después se produzca esa coreografía de objetos que orquestadamente, mandándose mensajes, cumplen una tarea. El main procedural tiene otro sentido, concentra el flujo todo el tiempo. Invoca uno, invoca otro, invoca otro, invoca otro, vuelve, esto se arman estructuras jerárquicas y siempre está presente. El main de Java, el main que uno tenga que construir en cualquier lenguaje con objetos, tiene el sentido de que funciona de arranque, después es como que desaparece. Y si uno escribe un código en el que el main no desaparece desde el punto de vista de control de flujo, o está haciendo una macana soberana, o ese objeto finalmente va a terminar siendo un objeto, funciona como fachada, que hay un objeto que surge a partir del main, que está muy asociado al main, y si uno lo considera como un main, es una fachada de todo el sistema. Por ejemplo, yo tengo un sistema legado, viejo, ¿sí? Antiguo, construido en cualquier otro lenguaje de programación, con cualquier otra tecnología, y quiero mejorarlo. Y quiero
agregarle cierta funcionalidad. Puede ser que para entrar a ese sistema viejo, al cual no puedo hacerle ningún toque, yo ponga un punto de entrada que se llama fachada, que sea un objeto que tenga un rol parecido al main que ustedes conocen, pero está haciendo de fachada, no es una aplicación en sí. Hay otra aplicación que está construida con otra. Bueno, decíamos también que los objetos son lo más parecido que hay a los objetos, así como los métodos son lo más parecido a los procedimientos, lo más parecido a los objetos son los registros, los que conocen, salvo que los objetos están encapsulados y fundamentalmente dos cosas que son distintas es que contienen comportamiento y además, comportamiento, y además establecen una red de conocimiento entre objetos, como veíamos la semana pasada, que no ocurre nunca en los registros de los programas procedurales y en los registros, comillas, registros o tuplas de las bases de datos, en donde lo único que uno tiene son datos, información, mientras que los objetos lo que en general tenemos son punteros a otros objetos. Podemos tener información como en los registros, pero solo referida a tipos básicos. Algún número, algún string, pero cuando conocemos otra cosa, como este ejemplo de acá, un objeto alumno, si el objeto alumno está cursando una carrera y conoce al objeto carrera, lo que hay en ese objeto alumno es un puntero al objeto carrera correspondiente. No está el nombre de la carrera. Es lo que tendríamos en general en un registro o en una tupla. ¿Han visto algo de base de datos? Estoy hablando de tuplas. Cuando hablan de entidades relaciones, pero han visto entidades relaciones, por ejemplo, en niveles, bueno, en las entidades del modelo de entidades relaciones tienen información. Sí, pero el problema es que vos no tenés, salvo la relación, lo que vos tenés en una entidad es un dato, no un puntero. ¿Sí? Esa es la diferencia con lo que es preobjeto. Bien, tenemos clases, las clases sabemos que representan conceptos del dominio de aplicación, pero habitualmente cuando construimos sistemas complejos o sistemas sobre dominios que son elaborados, que no son triviales, lo que tenemos son muchas clases con información compartida, muchos objetos que tienen comportamientos semejantes y eso nos lleva a el concepto de subclasificación, que ejemplificamos el otro día con las cuentas bancarias. Y hablábamos de dos posibles tipos de cuentas bancarias, que son las cuentas corrientes y las cajas de ahorro. En cualquier dominio que uno construye software, es muy común encontrarse con objetos cuyas características sean tan similares que nos hagan pensar que son del mismo tipo o de la misma clase, pero que pueden tener ciertas variantes como encontramos en las cuentas corrientes y en las cajas de ahorro, que a pesar de que tienen estas cosas en común, una cuenta corriente y una caja de ahorro se puede extraer y depositar, y todas tienen un concepto de saldo asociado, no está escrito ahí, pero todas tienen, por ejemplo, un titular de cuenta. Es cierto que cuando uno las mira con cuidado, cuando uno mira los comportamientos con cuidado, las cuentas corrientes y las cajas de ahorro tienen restricciones diferentes. Restricciones de las cuales puede ser digamos, de las que nos enteremos muy tarde en el proceso de desarrollo y que nos lleve a tener que recodificar, inclusive a repensar la jerarquía, pero que si nosotros conociéramos todos los requerimientos de la aplicación y todas las características de cuentas bancarias de entrada, sabríamos que hay una diferencia entre las decenas de diferencias que existen, fundamental, entre las cuentas corrientes y las cajas de ahorros, que la forma de extraer, si bien
es semejante desde el punto de vista del resultado, saqué dinero, el saldo se decrementó, lo que cambia es cuándo se puede sacar dinero. Mientras que en las cajas de ahorro no se puede sacar dinero más allá del saldo que hay, yo tengo 100, no puedo sacar más que 100. En las cuentas corrientes, usualmente, si uno es un cliente con un arreglo con el banco que le permite girar en descubierto, yo tengo 1000, puedo sacar 5000, me queda un rojo de 4000 y el banco me lo permite. Y esa restricción, en general, depende de cuánto tengo asociado a mi cuenta corriente para tener en descubierto. Eso lo que termina significando es que el código del método extraer de la cuenta corriente es distinto, no es igual al de la caja. Entonces, lo que existe en la orientación a objetos es la posibilidad de crear una jerarquía de clases, ¿sí? Uno de los conceptos propios de la orientación a objetos, donde básicamente los comportamientos y la estructura que es común a todas las clases se escriben en una clase que está arriba y que tiene el rol de superclase, y las otras clases, las que son de un nivel más inferior, cumplen el rol de subclase y existe un concepto asociado que es el concepto de herencia. Siempre cuando hablamos de jerarquías, estamos al mismo tiempo pensando en una clasificación jerárquica de los conceptos y además estamos pensando en que ciertas características son heredadas por las clases de más abajo. Decíamos también el martes que hay una especie de prueba de ácido para ver si una jerarquía está mal, o sea, podemos saber si una jerarquía está mal, que es ver si entre las clases más amplias se cumple la relación S1. Si uno puede decir, y es en esta jerarquía, que un objeto de esta clase es único, esa cosa, la jerarquía no está mal, porque una caja de ahorro es una cuenta bancaria, una cuenta corriente es una cuenta bancaria. Cuando esa relación es única, se cumple, por lo menos tenemos la certeza de que la jerarquía no está mal. No alcanza con eso. Hay veces que hace falta más pruebas sobre la jerarquía para ver si la jerarquía está bien o está mal. Pero si esa no se cumple, tenemos que empezar a sospechar que la jerarquía no es correcta. Por eso es una prueba ácida muy buena, porque una vez que uno construyó una jerarquía, le tira el zoom y no da ni para atrás, seguro que está mal. O sea, tiene que ser una excepción enorme en el contexto de las jerarquías de clase, que las hay, por ejemplo, pero son muy raras, para que esa prueba nos dé mal. Básicamente, ¿por qué buscamos jerarquías? Primero, la primera razón es para entender mejor el dominio. Cuando nosotros vivimos esto en un diseño, esto está representado con la notación de una especie de introducción informal a la notación de UML, que van a ver un poquito más adelante en el curso. Cuando nosotros decimos esto, más allá de la herencia, el segundo objetivo, que es evitar escribir varias veces el mismo código, cuando nosotros decimos esto, en cualquier jerarquía, estamos diciendo algo muy, muy fuerte. Estamos diciendo que estos conceptos son una especialización de aquel concepto que está allá. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve fundamentalmente porque sabemos que cualquier cambio de una regla de negocio, de contexto, por ejemplo, de un banco, que se aplica a las cuentas bancarias, se va a aplicar a todas ellas. Y eso nos permite muchísimo reducir no solo la cantidad de código, sino algo que es más importante para los sistemas de software grandes, que ustedes se van a enfrentar buena parte de su vida útil, nos permite entender mejor qué es lo que tenemos que hacer.
sea mucho o poco código el que nos toque hacer. Entender mejor el alcance de los cambios. Finalmente, como vamos a ver en un ratito, nos permite aprovechar mejor, las jerarquías nos permiten aprovechar mejor el concepto de polimorfismo. Decíamos también que la herencia es un mecanismo operacional, absolutamente, implementado en cada lenguaje de una forma diferente, pero que en general siempre tiene el mismo significado, que es el mecanismo mediante el cual las subclases aprovechan, el término que se utiliza es reusan, el comportamiento y la estructura definida en la clase más arriba. La herencia en definitiva es la que nos permite, nos hace tener alguna ventaja cuando creamos nuevas clases como una otra, de manera de diseñar e implementar solamente las diferencias de la clase nueva. Nos concentramos solo en lo que es distinto. Si tenemos esta jerarquía, si hemos llegado a esta jerarquía, un momento, jerarquía que en una aplicación de este tipo seguramente va a ser más ancha porque va a haber una clase posiblemente más profunda, ¿sí? Aunque es raro encontrar jerarquías de una profundidad mayor que 4, pocas en sistemas de software reales, sí hay jerarquías muy extendidas en lo ancho. Cuando hacemos esto, cuando creamos una subclase, cualquier subclase que está en este nivel, todos ellos lo tenemos como dado y no lo tenemos que repetir. Y el tema no es repetir. Repetir siempre estamos repitiendo código. Es muy difícil no terminar repitiendo código. El tema es que no repetir implica tener que esforzarse menos en comprender. Tenemos menos cosas para comprender porque se supone que aquello lo comprendimos. Y segundo, tenemos menos lugares donde cuando haya que tocar el sistema, el mantenimiento, la expedición, etcétera, menos lugares para tener que meter parches. Que son en general el origen de todos los problemas, los síntomas jodidos que suele tener el software cuando avanza en el tiempo. ¿Sí? Bien. Y además hay una ventaja adicional que tiene crear jerarquía, que es que cuando ocurre al revés, que es lo que ocurre habitualmente cuando uno construye software, que es que primero programamos esto por separado, porque no teníamos ni idea de que existían, cuando definimos las cajas de ahorro, no sabíamos que existían las cuentas corrientes, porque nadie nos lo había dicho. Y incluso puede haber pasado de dos grupos distintos del mismo equipo de desarrollo del software hayan programado esto y eso por separado. No por falta de comunicación y por desorganización, sino porque por el ritmo de llegada de los requerimientos, nadie se dio cuenta, pasa todo el tiempo. En el momento en que nosotros somos conscientes de que tenemos similitudes, lo que nos permite las jerarquías es factorizar las similitudes, como sacar factor común y ponerlo arriba. Y hay básicamente dos tipos de herencia. La herencia del comportamiento, que es el recurso más poderoso que provee la herencia, que es que las subclases heredan todos los métodos de la superclase, si bien los pueden redefinir. O sea, yo puedo reescribir un método de una superclase en una subclase. Si no lo hago, estoy heredando el código de la subclase, estoy heredando el método. Y heredarlo significa que lo voy a poder ejecutar como si fuera mío. La herencia significa que me apropio de ese comportamiento. No que lo va a usar la superclase y yo no, me apropio, es como si fuera mío. Y la herencia de estructura es una herencia también bastante cómoda, que me permite que todo molde definido en una clase que está más arriba se usa tal cual como está en la clase más abajo. Por ejemplo, esta jerarquía, lo que significa, lo que decíamos recién, es que cuando yo creo un objeto caja de ahorro, o sea, en el momento de la creación del objeto caja de ahorro,
En el momento que yo hago el new de la caja de ahorro, en ese momento, ese objeto tiene como estructura aquellas dos variables de instancia y estas dos variables. La estructura pasa a ser la unión de las estructuras. Y esa herencia, herencia efectiva, ocurre exactamente en el momento de la creación del objeto, en el momento de la instanciación. Ahí es donde se materializa la herencia. Sí. Uy, qué pregunta filosófica mal, como para responder. Voy a intentar respondértela sin ponerme un filósofo yo, porque este tema que vos planteás fue tema de debate en la comunidad de creación de objetos desde aproximadamente el año 80, creo que me acuerdo, pero me acuerdo, desde el año 86 casi al 96. O sea, 10 años de debate de qué hacemos con la herencia múltiple, básicamente. La primera respuesta de este debate fue la herencia múltiple trae más problemas que soluciones. Esa fue la primera respuesta. La herencia múltiple nos lleva a los que diseñamos a hacer cualquier tipo de desastre, porque empezamos a ver la herencia como la posibilidad de picar de distintos lugares y armar unos monstruos a partir de lo que heredamos, y en lugar de tener una estructura jerárquica, una estructura de clase jerárquica, pasamos a tener un reticulado con un grafo con todas las relaciones de herencia múltiple. Y lo que se concluyó fue que los problemas que eso traía eran mucho más grandes que el costo de repetir algo. Primero. Esa fue la primera respuesta. Y la segunda respuesta la dio Java de una forma mucho más pragmática, que es que mediante el concepto de interfaz resuelve el problema de la herencia múltiple de una manera elegante, porque separa. No vamos a hablar todavía del concepto de interfaz, ni siquiera sé cuánto vamos a hablar de esto en el curso. Pero para el que vaya a programar en Java, que es uno de los lenguajes que soporta el concepto de interfaz, el concepto de interfaz tiene una característica que en la comunidad de objetos se discutió también durante muchos años, es que separa con mucha precisión lo que es estructural de la jerarquía y lo que es qué comportamiento tenés que implementar. Y entonces, cuando vos decís, esta clase implementa esta interfaz, de alguna manera, estás separando dos jerarquías, las de interfaces y las de clase. Y eso te permite estar en el mejor de los grupos de herencia simple, pero robar un poquito de lo bueno que tenía la herencia. O sea, te diría, no es justo con Java, yo no soy fanático de Java, para nada. Pero reconozco que Java tuvo un impacto en la modernización de la programación que no tuvo casi ningún lenguaje en los últimos. Java tiene casi 30 años de vida, con lo cual en los últimos 30 años. Ninguno de los lenguajes posteriores tuvieron ese impacto. El impacto anterior recién había ocurrido en los 60 con los primeros lenguajes de alto nivel que reemplazaron al assembler, antes que yo estudiara. Ese fue el primer impacto. El segundo yo creo que fue Java. El segundo fue Smalltalk, que introdujo objetos, pero el impacto que tuvo Java fue primero modernizar la programación, porque Java pasó a ser lengua única. Todo lo que hay hoy, Python, JavaScript y todos los demás lenguajes, sacan algo de Java y algo de Python. Pero lo segundo importante de Java es que metió, al introducir el concepto de interfaz, que no es un concepto trivial, concepto que tiene un montón de memoria, resolvió muy elegantemente lo de la explicación. Por eso, la respuesta tendría que haber sido, no es cierto que no hay algo mejor que la herencia. Sí. Hay algunos lenguajes que todavía tienen herencia múltiple. Sí.
Sí, la herencia múltiple nunca fue descartado masivamente. En realidad la conclusión de que la herencia múltiple trae más problemas que soluciones tiene dos formas de ser resuelta. Una, decir, yo diseño un lenguaje y no le pongo herencia múltiple, y otra, yo diseño un lenguaje muy potente y ustedes, los académicos, dedíquense a enseñar a la gente cómo usar bien herencia múltiple. Son roles distintos. Yo diseño lenguajes, llamarle comerciales, que no es el caso de ninguno de los lenguajes de programación. Uno podría decir en su origen que fueron lenguajes, entre comillas, comerciales. Son lenguajes diseñados por diseñadores de lenguaje, que se transformaron en comerciales porque eran buenos. Pero tranquilamente yo podría decir, mira, yo soy la historia de la creación de C++, de lenguajes así más indisciplinados, por llamarle de alguna manera, ¿no? Donde hay más cosas raras que podés hacer y que están prohibidas en la teoría. C++, Java, Python, JavaScript podría ser. Cuando vos miras la historia de creación, los diseñadores fueron personas mujeres, una compañía. Java se hizo en el contexto de Sun Microsystems, pero no fue un diseño de una compañía, fue en el concepto de un diseñador de lenguaje. Una persona de un par de años más que ustedes, bastante más joven que yo, que, bueno, es un trabajo crear un lenguaje, no es solo inventar las cosas. Pero yo tranquilamente me puedo poner en el lugar del tipo y el tipo puede decir, mira, yo te voy a dar todas las herramientas que vos necesitas. Y ustedes dedíquense a enseñar cómo se usan correctamente. Ese es el tema. Es muy difícil usar herencia múltiple. Muy difícil. Lo mismo que es muy difícil usar correctamente los lenguajes que no tienen clase. Solo uno puede definir objetos sueltos. ¿Sí? Hay unos cuantos. Pero bueno, por eso, esas son tareas distintas. Una cosa es el diseñador de lenguaje y otra cosa es el tipo que tiene que enseñar. Claro, ponete las pilas y enseñar cómo, en lugar de sacarte de encima la pregunta, bueno, que yo hice recién, en lugar de hacer eso, bueno, dale, enseñar cómo se usa correctamente la herencia múltiple. ¿Cómo? Que a mí el lo sacaron. No, por eso te digo, por eso la primera parte de la respuesta fue una discusión de casi 15 años. Y hubo una conclusión casi unánime. Es muy complejo usar herencia múltiple bien, sobre todo en sistemas construidos por equipos grandes. Y vos sos vos desarrollando software solito para vos, o sos un freelancer que trabaja solo en negocios chicos, con sistemas que escalan al tamaño del equipo de desarrollo, que es un tipo, es tu problema. Ahora, si vos sos parte de un equipo de desarrollo de mediano a grande, en una organización de mediana a grande, cualquier tamaño, pero más que mediano, y además va a legar ese sistema a otro equipo de desarrollo, porque la gente circula, la gente se va, ni hablar en la posición que van a tener ustedes, o que están teniendo ustedes, la gente dura nada en los trabajos, porque se aburre, porque quiere cobrar más, hay un montón de factores que hacen que la gente no dure, que se van al mejor trabajo de su vida en, no sé, Global o Despegar, Mercado Libre, y cobran el sueldo que cualquiera desearía, y 4, 5, 6 meses después hicieron escribieron un montón de códigos, son importantes, empiezan a ascender y se aburrieron y se fueron a otra compañía. Ese código queda legado para otro tipo que llega. Cuanta más sofisticación tiene el código, por ejemplo, por relaciones que aparecen en la herencia múltiple, para dar un ejemplo de los miles de razones, más complicado para la organización, eso no termina en un desastre. Por eso, durante buena parte de los 90, sobre todo, aparecieron normas muy fuertes respecto a la documentación, a cómo había que organizar los procesos de desarrollo, normas que después resultaron ser más burocracia que otra cosa y efectivamente me fui por la rama. Bien.
Bueno, lo que pasa cuando construimos jerarquías de clases es que cambia completamente lo que conocemos como lookup, que es encontrar el método a partir de un mensaje. Porque cuando tenemos clases sueltas, y lo único que tenemos son clases, un objeto que escribe un mensaje mira en su clase, encuentra el mensaje, encuentra el método correspondiente al mensaje y lo responde. Ejecuta eso y responde el mensaje ejecutando ese método. Cuando tenemos jerarquía, el lookup se vuelve más elaborado. Cuando un objeto recibe un mensaje, primero busca en su clase y si no encuentra el método para responder el mensaje, sigue en esa cadena de superclases hasta encontrar el método para responder al mensaje. Y eso es lo que es la forma en la que está operacionalizada la herencia, en el lookup del método. Por ejemplo, si yo le mando un objeto caja de ahorro, el mensaje extrae, lo que va a pasar es que el objeto caja de ahorro mira el clase. Y insisto con lo que decía en la primera de mi clase, que es muy importante cuando uno está aprendiendo el paradigma, ustedes están repasando, pero asumiendo que estuvieran aprendiendo ahora, entender muy bien cómo es este mecanismo más básico. Primero, entender que no hay una invocación. El concepto de invocación de un método no existe. Lo que hay es un envío de mensaje a un objeto. Y ese objeto va a encontrar mediante este proceso cuál es el código que se usa. Nunca invocamos código en la orientación. Nunca invocamos código. Siempre enviamos mensajes. Y el receptor del mensaje es el que determina cuál es el código. En este caso particular, el objeto caja de ahorro encuentra el código y lo ejecuta y con ese código responde al mensaje. Eso es el lookup en su versión más simple. Si le pido al objeto hacer el depósito, el objeto busca en su clase, no encuentra el método, no está en su clase, y entonces sigue la jerarquía y lo encuentra ahí arriba, acá, y ese es el método que ejecuta. Ese es el método que ejecuta. Una cosa que en general es importante decir, no es esencial, pero es importante decir, es que este proceso de lookup, los lenguajes de programación, cuando compilan el código, lo optimizan de forma tal que sea performante, que no parezca esta cosa de paseo que estoy haciendo yo y se tenga directamente, como las jerarquías del principio son estáticas, o sea, yo construí la jerarquía, tengo la jerarquía, cuando escribí el código, el compilador conoce toda la jerarquía, con lo cual puede optimizar bastante respecto a este proceso. Pero desde el punto de vista conceptual, la forma en la que ocurre la búsqueda es esta que les menciono acá. Bueno, una cosa que es evidente a partir de este ejemplo es que hay algunas clases que tienen un sentido distinto al que le dimos a las clases cuando las definimos. O sea, hay clases que no van a servir para crear objetos, clases de las cuales nunca voy a crear objetos, que son las que conocemos como clases abstractas. Un concepto, el concepto de clase abstracta, que entre otras cosas significa que esa clase nunca va a ser instanciada, no vamos a crear objetos a partir de ella. La utilidad que tiene, fundamentalmente, era de representar conceptos o entidades un poco más abstractos que las clases concretas. Ya las clases, cualquier clase, es una abstracción. Cuando yo digo la clase caja de ahorro, estoy abstrayendo estructura y comportamiento de los objetos caja de ahorro, que son la cosa más concreta que existe. ¿Sí? Las clases ya son una abstracción. Las clases abstractas van un paso más arriba
porque se refieren a conceptos del dominio de un nivel de abstracción más elevado. Y nos sirven, como decíamos, para factorizar comportamientos y fundamentalmente porque nos permite definir partes que están incompletas y que completamos con el refinamiento. Esa completitud, ese desarrollo de partes incompletas que puede incluir no solamente métodos que van a estar implementados abajo, porque actualmente puede haber métodos que en la clase abstracta no estén implementados, que estén solamente definidos como obligatorios y que tienen que ser implementados más abajo. Eso es un tipo de incompletitud. Pero hay otro tipo de incompletitud más sofisticado, que es cuando en las clases abstractas escribimos lo que se llaman métodos que son templates, de los cuales ustedes van a escuchar hablar mucho a partir de fines de este curso y en el curso próximo Objetos 2, que son métodos que tienen un código, llamémosle incompleto. Si bien son compilables, absolutamente compilables, solamente quedaron cosas sin escribir, hay comportamientos dentro de esos métodos template que recién se van a completar en las clases concretas. Y eso es lo que da origen a una teoría que luego dio origen a algo que ustedes van a escuchar mucho también, ya deben estar escuchando, que es el concepto de framework. Cuando en cualquier dominio de aplicación, web por ejemplo, hablan del framework Ruby on Rails, o del framework React, o del framework Spring, esa palabra framework que va a aparecer reiteradamente, es uno de los ejemplos, frameworks son uno de los ejemplos de una aplicación extensiva de esto de lo incompleto. Que van a ver con el tiempo las definiciones más formales de framework, pero básicamente lo que significa un framework es que provee un esqueleto de una aplicación que es completado, por ejemplo, por los desarrolladores. Cuando ustedes usan cualquier framework, web, móvil, etcétera, lo que hacen es aprovechar todo lo que está en el framework y solo escribir, solo, entre comillas, escribir lo que es nuevo en la aplicación. Con las jerarquías de clases y las clases abstractas, que son una especie de aspecto microscópico de los frameworks, uno hace algo con esto. Bueno, terminamos con jerarquías. Si alguno tiene una pregunta sobre jerarquías o cosas por el estilo, viene bien ahora. Nada. Bien, seguimos. Vamos a definir polimorfismo. El concepto de polimorfismo es uno de los conceptos más fuertes que tiene la orientación a objetos. De hecho, y completando la respuesta a tu pregunta sobre la herencia múltiple, durante todos estos años en los que se discutió el concepto de herencia múltiple, pasaba desapercibido en la comunidad de objetos, ¿cierto? Estoy hablando de la comunidad más técnica, el hecho de que una utilización correcta y extendida del concepto de polimorfismo en composición de objetos permitía soluciones muchísimo más elegantes que la herencia múltiple. El polimorfismo, que fue soslayado como recurso fundamental durante, yo diría, los primeros, desde que apareció la orientación a objetos a fines de los 70 hasta casi principios de los 90, es el concepto para escribir código compacto, genérico, más fácil de mantener, más pequeño. Se dice que los objetos son polimórficos con respecto a un mensaje. Si todos ellos entienden el mensaje, son capaces de entender el mensaje, aún cuando cada uno lo entienda o lo responda de una manera diferente. Dicho de otra manera, podemos mandar el mismo mensaje, exactamente el mismo mensaje, a objetos diferentes, incluso, fundamentalmente, de diferentes clases. Ahí tenemos polimorfismo, cuando yo puedo enviar el mismo mensaje a objetos que pertenecen a clases diferentes y cuya respuesta al mensaje va a ser eventualmente distinta,
y lo más fuerte que se puede decir respecto al polimorfismo cuando entendemos el polimorfismo es que no nos tiene que importar cómo cada uno de estos objetos responde al mensaje, siempre y cuando lo responde. El cómo, la mecánica de la respuesta, cuando uno utiliza polimorfismo correctamente, no solo lo utiliza en escribir el código, sino en pensar el código. Deja de importarme el cómo de la respuesta. Porque los sectores del mensaje reaccionan diferentes, ejecutando diferentes métodos, pero a nosotros nos interesa fundamentalmente que sean capaces de responder el mensaje, bueno, por supuesto, con la semántica correcta que tiene el mensaje. Hay una forma particular de polimorfismo en ciertas lenguas de programación que se llama sobrecarga o overloading, de la cual, sin que nadie se los dijera, ustedes han hecho, seguramente han tenido experiencias en cualquier lenguaje procedural, con ejemplos bastante simples como el operador más. El operador más es un operador polimórfico porque se le puede aplicar a enteros, a reales, incluso a strings, con un comportamiento del más diferente. Eso se llama sobrecarga. Cuando se aplica a los operadores, hablamos de sobrecarga. Un ejemplito de polimorfismo bastante simplote, donde tengo objetos de clases diferentes, todos ellos responden al mensaje tocar con un argumento que es la nota que tienen que tocar. Tener un sistema diseñado de esta manera, por ejemplo, una jerarquía de objetos musicales donde yo tengo 100 objetos musicales distintos y donde el método tocar, perdón, el mensaje tocar es siempre el mismo y la implementación del tocar es distinta. Cada instrumento ya implica un salto de magnitud respecto al ahorro de vocabulario del tipo que programa. La persona que programa, entre las 200.000 cosas que tiene que tener en la cabeza cuando programa, una de ellas es el nombre de las acciones que realiza, la otra es el nombre de las variables. ¿Sí? Pero el nombre de las acciones conforma un universo de discurso para el tipo que programa que no es menor. Si yo tengo que acordarme de 100 instrumentos, 100 nombres distintos de procedure, de cómo se toca algo, más allá de la convención, ¿no? Que yo ponga tocar flauta, tocar guitarra, tocar piano, nadie usa ese tipo de convención. La convención suele ser tocar y una letra. Tocar S por el saxo, pero si hay dos instrumentos con la S, lo tengo que completar. Y eso lo que termina pasando, lo que termina ocurriendo, es que para el que programa se transforma en una pesadilla. Pero la orientación a objetos con el polimorfismo, obviamente que está asociado, nos permite que todos se llamen igual, tocar. ¿Y por qué todos se pueden llamar igual? Porque el que determina qué se toca es el receptor y no el que envía. En la programación procedural, el que toma la decisión de qué se hace es el que envía, el que invoca, en términos procedurales. Cuando yo invoco un procedure, estoy obligado a ponerle el nombre explícito al procedure. Y no puede haber dos procedures con el mismo nombre. Cuando trabajo con objetos, hay dos cambios. Uno lo vamos a ver enseguida con el binding dinámico, y el otro es que yo, si programo bien, tiendo a llamarle con el mismo nombre a las cosas que son iguales. Si todos los instrumentos van a tocar la nota, no hay ningún motivo para usar otro nombre que no sea tocar. Eso me permite reducir muchísimo el espacio de los nombres. Pero no es el impacto más importante. El impacto más importante es cuando aprovecho eso para escribir otro código. Cuando aprovecho eso para escribir el código que interactúa con los instrumentos. O sea, cuando aprovecho, tengo ya una jerarquía de instrumentos o un conjunto de instrumentos, aunque no sea una jerarquía. Tengo 100 instrumentos de tipos distintos, todos los tipos de instrumentos que tienden a tocar,
entienden el mensaje tocar, yo que escribo código que va a usar ese servicio de tocar, soy el que más me beneficio del polimorfismo. Fíjense este código de un intérprete de partitura, que es un objeto al cual le mando una partitura y un instrumento. Y le digo, tocame esta partitura para este instrumento. Es como si fuera un músico que toca cualquier cosa. Le pones la partitura y le decís el instrumento y la toca. Este intérprete de partitura tiene este mensaje, interpretar una partitura por instrumento, tiene dos tareas. La primera, leer la partitura y a medida que la va leyendo, tocarla. Bueno, lo simplifiqué porque tendríamos que haber definido una estructura de datos para la partitura, el tema de la clase, pero en definitiva, para cada nota de la partitura, imagínense que la partitura es una serie largo que tiene notas, ¿sí? Para cada nota de la partitura le dice al instrumento que vino allá como conocimiento externo, como parámetro, instrumento toca nota. Quiere decir que con una línea, con esta línea de código, resolvimos el problema de tocar la partitura. Y esto está bueno porque el código es compacto, primero, pero está mucho mejor porque este código está completamente independizado de qué instrumentos existen. No tiene ninguna vinculación con qué instrumentos existen. Yo puedo seguir agregando instrumentos a mi orquesta que el intérprete no se entera, no le importa, ni tiene por qué importarle. Él sigue haciendo siempre lo mismo y cualquier instrumento que le tiren, él toca la partitura con ese instrumento. Ese es el impacto superior del polimorfismo, ayudado acá por el hecho de que esta relación entre el objeto y el mensaje se resuelve en forma dinámica y que nos lleva al concepto de binding dinámico, ¿sí? Que vamos a ver en un ratito. Simplemente para terminar, las cuentas bancarias tienen este mensaje polimórfico, el extraer. El depositar también es polimórfico, por más que la respuesta sea siempre la misma. ¿Sí? Son objetos de clases distintas que entienden los mismos mensajes. Ese polimorfismo, en la medida que nosotros lo podemos aprovechar, hace que, primero, nuestro código sea más compacto en nombres, pero fundamentalmente permite al que escribe código contra nuestro código, el que tiene que usar nuestro código, pueda escribir código más compacto. Más compacto significa más fácil de comprender, porque en una línea resolvimos todo, y significa mucho más fácil de mantener. Infinitamente más fácil de mantener. Órdenes de magnitud más fácil de mantener. Bueno, cuando usamos polimorfismo correctamente, acompañado por binding dinámico, tenemos código que es más genérico, código que en menos líneas dice más. Los objetos pasan a estar desacoplados porque solo se conocen por el protocolo de mensajes y no por cómo hacen las cosas. Y fundamentalmente empezamos a tener esto que está acá que se llama objetos intercambiables. Donde yo tenía un piano, puedo poner una guitarra y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el piano y la guitarra entienden los mismos mensajes. Y donde yo tenía cualquiera de ellos, invento un instrumento mañana, pongo a alguien a programar un instrumento nuevo que no existía, y esa persona lo único que tiene que saber es que tiene que proveer un método que se llame tocar. Y listo, ese objeto se integra. Cuando se usa correctamente, implica menos código. Bien, el polimorfismo en general se aprovecha al máximo cuando utilizamos un recurso que es absolutamente usual en la orientación a objetos, que es el binding dinámico. El binding dinámico, básicamente, nos permite transformar en dinámico un proceso que en los lenguajes previos era estático. ¿A qué llamamos binding?
Binding en general es la asociación entre operadores y operandos. Por ejemplo, en esta expresión que está acá, x igual a más b, el compilador sabe de qué tipo es A, sabe de qué tipo es B, ve la operación y en función de esos dos tipos define en forma estática qué es lo que hay que hacer. Tengo dos integers, suma de integers. Tengo dos reales, suma de reales. Tengo un integer y un real, tengo que hacer algo un poco más sofisticado. Tengo dos strings, el más es concatenación. Ese proceso de binding también se manifiesta cuando hacemos invocaciones procedurales. Es el momento, yo diría, más crítico del binding en los lenguajes procedurales. Cuando yo escribo en un procedure dibujar con argumento X, estoy diciendo, quiero que se invoque el procedure que se llama dibujar y que está ahí. El binding lo estoy haciendo yo como programador, ni siquiera el compilador. El compilador me transforma eso en conjunto de instrucciones de un nivel más bajo y lo hace ejecutable. Pero yo estoy diciendo explícitamente, quiero que se ejecute ese procedure. Cuando yo escribo esto mismo con objetos, y escribo esta expresión acá, que es que en lugar de invocar el procedure dibujar, cambio la forma de expresarlo y digo al objeto X le pido dibujar, el cambio que ocurre es que la relación entre esta variable X que apunta a un objeto y el mensaje dibujar recién se resuelve en ejecución. Por eso es dinámico. Y recién se resuelve en ejecución por dos motivos. El primero es porque el objeto receptor, que es el objeto apuntado por la variable X, es el que tiene que definir cuál es el método que se ejecuta. Y entonces eso no se puede hacer antes de la ejecución. Primero. Y segundo, porque los lenguajes orientados a objetos tienen una trampa, entre comillas, que es que permiten que nuestras variables tengan una definición de tipo un poquitito más lax. Cuando yo digo, por ejemplo, X, imagínense, perdón, acá. Cuando yo digo que instrumento es de tipo instrumento musical, cuando digo que esta variable es de tipo instrumento musical, estoy evitando decir qué instrumento es. En un lenguaje más fuertemente tipado, como cualquier lenguaje procedural, yo estoy obligado a decir instrumentos de tipo piano, o instrumentos de tipo guitarra, o instrumentos de tipo lo que sea. En algún momento tengo que esa variable asociarla a un tipo de los que tengo. Las jerarquías de clases me permiten que a las variables yo las defina de una manera un poquitito más laxa y diga, por ejemplo, X es de tipo figura. Y después, entonces, a esa variable X yo la puedo apuntar a cualquier cosa que es una figura. Lo cual, de alguna manera, me posibilita que esta expresión se pueda posponer su completitud, que es lo que en definitiva es el binding dinámico, hasta el momento preciso en que el objeto recibe el mensaje. O sea, hasta el momento preciso que el que recibe el objeto mira en su clase y encuentra el código. El binding dinámico, cuando lo realizamos en objetos, no solamente se realiza durante la ejecución, sino que durante la ejecución el binding, este binding, puede cambiar 7000 veces. La misma expresión, y ahí también hay una cosa de polimorfismo que significa múltiples formas. La misma expresión, por más que vista en el texto del código, tiene solo una forma, en ejecución tiene formas múltiples. Vamos a hacer un ejemplo y con esto terminamos la explicación de binding dinámico. Pongamos que tenemos que hacer un editor gráfico simple, en principio, porque nos va a permitir manejar y dibujar figuras de
de 2 dimensiones solamente, de esos tipos y alguno más, y las figuras obviamente las elegiremos desde una paleta y cada una se va a dibujar como quiera. Si ustedes miran, y de vuelta un ejemplito de diagrama UML bien simple, el diagrama que está ahí de clases, yo tengo primero una jerarquía, acá, jerarquía de clases, donde tengo todos los tipos de figuras como subclases de figuras. Todas esas clases van a implementar este método. Fíjense que acá arriba tengo una definición de ese método, pero recién lo voy a poder implementar en cada clase porque la forma en la que se dibuja una línea, un rectángulo, un triángulo, un círculo y cualquier cosa que se me ocurra siempre va a ser distinta. Fíjense también que ni me molesté poner atributos acá arriba porque la variable de distancia de cada una de estas figuras posiblemente sean distintas, porque la forma en que representa un círculo, un rectángulo, un triángulo, una línea son diferentes y podría haber cuántas clases ahí distintas, con lo cual, en principio, en esta jerarquía no estamos ahorrando código para nada, no estamos heredando nada del código, usamos la jerarquía solamente para establecer una definición precisa de cuál es el comportamiento que tiene cada clase. Este es un ejemplo que en Java uno podría implementar usando interfaces en lugar de clases, de jerarquía de clases, sin mucho problema. Y hay una clase, que es la clase que corresponde al editor gráfico, que va a tener una sola instancia, que es el editor, una sola instancia por ejecución del editor, y que conoce a los objetos figura, manipula objetos figura. Yo puse solamente el método de dibujar porque por una cuestión de simplicidad pedagógica, pero seguramente va a haber decenas de métodos: rotar, escalar, mover, borrar, pintar. Con el tiempo se nos pueden ir ocurriendo. Si yo tengo como problema, imagínense que el editor tiene un arreglo que se llama figuras, definido acá, que son todas las figuras que están en el gráfico que hizo el usuario. Y tengo como problema dibujar todas las figuras que están definidas. Hay una operación del editor que yo le digo dibujame todo o mostrame todo en hora o lo que sea. Yo escribo el código proceduralmente, más allá del gasto de correr el arreglo, no L, poniendo que es un arreglo de dirección L. Para cada figura, proceduralmente, tengo que ver a qué tipo pertenece para invocar el procedure que la dibuja. Eso es inevitable, aún usando los recursos más sofisticados de la programación no polimórfica, algún tipo de if de este tipo nos termina apareciendo en algún lugar. No hay forma de evitarlo. O sea, uno puede llegar a hacer artificio de todo tipo, pero en algún momento cae en que tiene que saber qué cosa tengo acá. Tengo un rectángulo, entonces tengo que invocar este procedure, si es círculo este, si es triángulo es este, si es línea este, etc. Si uno mira este código está mal, se podría mejorar un poquito con un case, con una estructura de decisión case. Se podría intentar distinto para que sea un poquito más legible, pero es un código limpio, no tiene cosas espurias, no es un código que desde el punto de vista de la programación tradicional yo diría no me gusta. Está bueno, funciona, inclusive si está bien organizado, cada vez que yo agregue un nuevo tipo de figura, ya sé que tengo que meter un nuevo tipo. Esto se puede escribir como if, then, else, if, then else, etc. Hay mil maneras. Esta forma me asegura, o el case, mejor, me asegura una cierta estructura legible. Pero el hecho de que cada vez que aparezca un nuevo tipo de figura,
nuevo ítem, o un nuevo ítem en el case, es el talón de Aquiles del código. ¿Y por qué es el talón de Aquiles del código? Primero, porque ese código nunca está cerrado. Cada vez que yo quiera agregar figuras, que es un tipo de agregado bastante previsible en un editor, tengo que venir a este código y tocar. Segundo, que no es el único lugar donde va a estar este código. Cada vez que yo tenga que tomar decisiones sobre la figura, cualquier decisión, rotar, escalar, mover, pintar, etcétera, va a haber un código completo. Con lo cual voy a tener una reproducción de este if en 200 lugares de mi aplicación. Eso es mortal. Eso es mortal. Eso es no es un bug, porque la aplicación funciona, para nada es un bug, pero es un código mata aplicación. Si uno escribe esto usando polimorfismo, el código queda así. No hay ningún motivo para tener más líneas de código que esto. Para cada figura del arreglo, a cada figura del arreglo le digo dibujate. La figura es la que decide si ve el mensaje, mira el plazo, encuentra el código de dibujo. Un círculo va a encontrar un código que se va a llamar dibujar. Un rectángulo va a encontrar un código que se va a llamar dibujar. Una línea va a encontrar un código que se va a llamar dibujar, etc. Y todas las figuras van a encontrar un código con ese nombre. Lo peor que puede pasar es que para algún tipo de figura me olvidé de programar el método dibujar y entonces me aparezca un mensaje de los rombos no entienden dibujar. Uy, me olvidé de escribir el código de dibujar para los rombos. Los errores que ocurren siempre, olvidos, sintaxis equivocada, en lugar de dibujar le puse dibujo o alguna cosa así, los errores quedan localizados y son en general de ese tipo. Más allá de que, por supuesto, no puede ser que haya programado el dibujo una línea y se haga cualquier cosa, ¿sí? Ese tipo de errores está en otra categoría. Acá lo que ocurre es que estoy combinando, como se combina, como se debe combinar, el polimorfismo y el binding. Y entonces los sistemas se vuelven mucho más compactos en código. Y este código que está acá tiene dos características. Primero, que es muy chiquito, y segundo, que una vez que uno se acostumbra a leer objeto mensaje, este código es infinitamente más comprensible que este, porque este puede ser larguísimo. No alcanza con una para ver qué hago. Este es una línea. Más compacto, pero no es más compacto con un artificio de los que todo programador alguna vez se capta, de que encontró una forma de escribir más corto algo, y eso puede terminar que sea más corto, pero más incomprensible. Esto es corto y comprensible. Y además, este código no cambia nunca más. Yo puedo tirarle cualquier tipo de gráfico, de nuevo tipo de figura, que este código ni se entera, no es solo que no cambia, no se entera que hubo cambio. Eso es lo ideal en el desarrollo de software en gran escala. Uno no sepa, no le caliente para nada que hubo algún cambio en otro lugar, porque yo me estoy manejando con protocolo. Mientras lo que me agreguen responda al protocolo, no hay ningún inconveniente con mi código. Si me cambian el protocolo o me lo hacen más rico el protocolo, bueno, posiblemente ese es otro tipo de problema que voy a tener que analizar. Una cosa secundaria, que es importante para estar acostumbrado a usar estructuras de datos de lenguaje convencionales, es que este array, en realidad, el ser un arreglo, dicho con la mayor propiedad posible, en lugar de ser un arreglo homogéneo, como en general estamos acostumbrados, que los arreglos tienen arreglo de cuadrados, arreglo de rectángulos, arreglo de algo definido explícitamente, este es un arreglo que tiene cualquier cosa. Y en realidad, para decirlo con un poquito más precisión, es un arreglo que adentro lo que tiene son referencias a cosas distintas. ¿A qué cosa? A toda cosa que entienda el mensaje dibujado. Un arreglo que de alguna manera puede contener cualquier cosa dibujable. Y ese es otro lugar en donde el concepto de interfaz, bien usado, es muy potente.
Porque si, por ejemplo, a mí me cae este arreglo por evolución de la aplicación, un objeto, un apuntador a un objeto, que no es una figura, pero es dibujable, ¿sí? Por ejemplo, una firma, la firma del diseño gráfico, y los objetos firma, de alguna manera, son compliant, implementan el protocolo, el mismo protocolo que la figura, tampoco se entera. Llegó a la figura, le manda el mensaje de dibujar la figura tiene dibujar, tiene su dibujar, y se dibuja. Y, de nuevo, cualquier cosa que yo meta ahí que sea dibujable, en principio, anda. ¿Sí? Bien. 5 minutos más y terminamos, si ustedes no tienen duda. El otro día introduje un poquito del ejemplo este de globo, que la semana que viene nos vamos a dedicar toda la clase a mirarlo. La idea, más allá de la especificación, les pido que la miren ustedes y después cualquier cosa me hagan preguntas respecto a qué se entiende y qué no se entiende. La idea de este sistema es mostrarles cómo de alguna manera avanza dos cosas al mismo tiempo. Cómo de alguna manera avanza el proceso de desarrollo en una aplicación realista, ¿sí? Una aplicación diferente a lo que normalmente hacemos en los prácticos, que son segmentos. Cómo avanza el desarrollo en el sentido de comprender qué es lo que hay que hacer, y eso verlo, al mismo tiempo ver cómo en la medida que se va ejecutando las partes de la aplicación que vamos construyendo, cómo se va creando la red de objetos de esta aplicación, de forma tal de terminar en una red de objetos completa y que permita que esta aplicación funcione de una manera lo más parecida posible a la realidad, sin meternos con aspectos de detalle que no ensuciaría mucho la discusión respecto, por ejemplo, a cómo almacenamos los datos, dónde almacenamos los datos, cuáles son cómo es la interacción con los dispositivos, cuáles son las interfaces que usamos, etc. Hay una manera hay muchas maneras de comenzar el desarrollo de una aplicación de este tipo. Depende 100% de cuál es la metodología de desarrollo de la organización que construye la aplicación. Fíjense que esto es o Globo, Rappi, o Pedido Ya, o una empresa que le vende sistemas a esa otra empresa. ¿Sí? Yo podría ser un grupo de personas que se vio venir que iba a existir esta movida de la venta mediante personas que llevan las cosas, y hice una aplicación y después se la vendo a Rappi o a Pedido Ya o lo que sea. Tanto sea misma compañía como alguien que fabrica aplicaciones, hay una decisión inicial que es cómo progresa la aplicación, qué tipo de metodología voy a utilizar. Voy a intentar primero entender todo, programarlo, voy a usar un método ágil, que es ir entendiendo, y a medida que entiendo voy programando y voy probando y voy ajustando las cosas que tengo que hacer. En cualquiera de los dos casos hay un momento inicial de análisis de requerimientos que puede ser o muy completo, muy elaborado, o muy incrementado. Y todos ellos tienen alguna forma de entender cuáles son los tipos de usuarios. Acá tengo 3 tipos de usuarios: los encargados, los acarreadores y los clientes, los que compran. ¿Cuáles son los tipos de usuarios? Los roles de usuario, el término que se utiliza es rol. ¿Cuáles son los distintos roles de la aplicación? ¿Y qué cosas hace cada rol? Y esas qué cosas hace, resueltas en lo que se llaman casos de uso o historias de uso. User stories, que es el término que se utiliza en los métodos ágiles, o casos de uso, que es el término que se utiliza en las metodologías centradas en UML. Y entonces, en definitiva, hay una tarea que acá hay casos de uso
casos de uso más o menos representativos, pero que en cualquier aplicación este conjunto crece para siempre, o sea, nunca para de crecer, en la medida en que yo voy descubriendo nuevos casos de uso. Lo que estoy haciendo es darle más utilidad al sistema. Y cada caso de uso implica en general un pedazo de código, un pedazo del sistema, una foto del sistema parcial para responder el caso que en la medida que yo voy avanzando en el desarrollo, todo eso concluye en un sistema que funciona. Lo que vamos a hacer nosotros para hacer algo ordenado y que sirva para ustedes, porque lo que están haciendo es aprender objetos y no construyendo el sistema, ni tampoco estamos aprendiendo metodologías y no objetos. No estamos aprendiendo métodos ágiles ni métodos monolíticos, sino el paradigma objeto. Lo que vamos a hacer nosotros es mezclar este avance, digamos, metodológico con conceptos de los que estamos viendo ahora para terminar de fijarlos. Y vamos a empezar haciendo una sacada de la galera de cuáles son las clases iniciales de la aplicación. ¿Con qué arrancamos? O sea, ¿qué clases hay en la aplicación? Vamos a ver a partir de la semana que viene un poquito de dónde sale cada clase, por qué tengo clase de negocio, clase de producto, clase de cliente, etcétera, etcétera. Pero un buen tip para cualquiera que construye con objetos que se enfrenta a propiedades de una aplicación de cierto tamaño, es un consejo que hace mucho y que funciona relativamente bien, que es mirar la clasificación de requerimientos, si existe tal cosa, como esta que tenemos acá, ¿sí? Que es una especie de visión estratégica de lo que va a ser la aplicación. Antes, hasta principios del siglo, un poquito más acá, se suponía que siempre teníamos un documento de especificación de requerimientos completo que decía de punta a punta que iba a ser la aplicación. Eso quedó claro con los años que era una fantasía, porque nunca sabíamos todo lo que iba a ser la aplicación, nunca teníamos eso completo, siempre estaba incompleto, con lo cual hubo de parte de la comunidad de ingeniería de software una especie de relajarse en que eso nunca va a estar y usar los requerimientos que se tienen, lo que hay, lo que conseguí que me explicara el que me está pagando. ¿Qué querés? Quiero una aplicación que me permita que los usuarios pidan y se los lleve una cargadora. Y a lo sumo, mediante preguntas, ok, ¿pero dónde los sacan? Producto y de negocio. O sea, tenés unos acarreadores que van a un negocio, levantan un producto que le pidió un usuario y lo llevan al usuario. Bueno, eso ya es una especificación de requerimiento. Hoy, en un método de los más modernos, ágiles. Con eso arranco. Mucho no voy a poder hacer con eso. Voy a necesitar más información, voy a tener que tomar decisiones. ¿Y quién paga? ¿Cuándo se paga? ¿Quién le paga al acarreador? ¿Le paga el usuario o le pagas vos? ¿Le paga el acarreador? ¿Le paga al comercio o le paga el usuario con tarjeta de débito? Hay un montón de cosas que nunca vamos a saber hasta el momento que no las tengamos, hasta que las tengamos programadas. Pero, en todos los casos, siempre es un buen tip. Algo que es un sustantivo pinta ser un objeto. Acarreador lleva productos de negocio, acarreador, producto, negocio, pinta que va a ser un objeto. Los sustantivos son objetos. Los verbos son una cosa más compleja. Pero los verbos nos pueden dar una pista respecto a qué pueden ser comportamientos. En general, lo que se suele hacer, y es lo que hicimos acá, es a los sustantivos más evidentes, porque con el tiempo uno desarrolla olfato para saber qué sustantivo es un objeto y qué sustantivo no nos importa. Van en moto o en bicicleta, no voy a tener objeto moto ni objeto bicicleta, por más que el tipo que me dijo, yo lo que me gustaría es que los acarreadores puedan ser personas que no tienen auto, que puedan ir en su moto o en su bicicleta. Si yo escribí eso y después dije va a haber una clase moto, ya me fui al barro, porque no es esencial para la aplicación, como va el tipo. ¿Sí? Por ahí es más importante que quiero ver dónde está. Me aparece la posición y entonces me van a aparecer cosas de posicionamiento y hay objetos que no son obvios. Pero los sustantivos más groseros
en general terminan siendo las clases más importantes, sustantivos que marcan la aplicación. Y después tendremos que ir viendo qué comportamiento le ponemos a cada una de esas clases. Eso es lo que vamos a hacer a partir de la semana que viene. Si no tienen preguntas, terminamos acá. Repitiendo lo que hoy estaba hablando, más o menos tengo la idea, pero es por qué Java podría tener tipo nombre, necesita clases para métodos, y en el caso de los lenguajes procedurales. Claro, lo que ocurre, ¿por qué hay polimorfismo en Java o en cualquier lenguaje orientado a objetos? Porque el espacio de nombres está acotado a la clase. Cada clase es un espacio cerrado. Por ejemplo, la clase piano es un espacio, todos los métodos de la clase piano son privados de piano. Si vos en la clase guitarra tenés métodos con el mismo nombre, no hay conflicto porque los espacios se cierran. En los lenguajes procedurales, el espacio de nombres es universal, digamos, es público. Entonces, si vos tenés un proceduro que se llama tocar o dibujar, no puede haber otro con el mismo nombre, porque el compilador encuentra dos iguales, no sabe cuál elegir. En el caso de lenguajes orientados a objetos, los nombres de los métodos tienen que ser únicos dentro de una clase. En dos clases distintas puedes repetir. Cuando, por ejemplo, nosotros estuviéramos en una, por ejemplo, propio de bueno, un método que es por el clase. La clase. Nosotros no usáramos ahora mismo. Normalmente se puede a... Sí. Entonces, ¿cuál sería? En realidad el bis casi siempre se puede obviar. Porque cuando vos pones el nombre, ¿sí?, en Java, a ver, depende mucho de los lenguajes de programación. Hay lenguajes que en los cuales si vos querés, yo estoy en un objeto, por ejemplo, en el objeto piano, y quiero desde el método de tocar, quiero invocar, ahí se dice invocar otro método de la clase piano. ¿Sí? Otro de la clase piano, ni siquiera una subclase. Si yo pongo el nombre solamente, Java lo entiende como que es busco dentro de la clase. Hay otros lenguajes donde vos tenés que poner sender, o sea que no podés evitar poner el objeto receptor. Java te permite no decir quién es el objeto receptor. El problema es que en Java vos podés tener variables y métodos que tengan el mismo nombre, por ejemplo, o variables de distancia y variables que te vienen como argumento que tengan el mismo nombre. Entonces, cuando pones el dis, a lo que te estás refiriendo es a lo propio. Y además el dis lo que tiene, cuando vos, lo que pasa es que tendríamos que hablar de métodos template, cuando vos estás escribiendo código abstracto en la superclase, el dis te permite comprender mejor cómo se va a ejecutar el código abstracto, pero no es obligatorio. No tiene que ver con el... Bueno, a ver, espera. Si vos tenés el método en tu clase, si está el método en tu clase, pongas o no pongas el dis, el que va a ejecutar es el método de tu clase. Siempre es el primero. Siempre es el primero. Con lo cual ahí también es inútil usar el dis. O sea, no hace falta usar el dis. El problema es cuando vos tenés nombres que son ambiguos, por ejemplo, de variables. Entonces, el dis se refiere a la variable de clase. Exactamente. Lo que pasa es que como después existe el super, que es otro concepto que vamos a ver pronto en la materia,
el dis pasa a ser como si fuera una especie de contrapartida. El super pasa a ser una contrapartida del dis. Pero en Java hay pocos usos obligados del dis. No. Pongas o no pongas el dis, el primer lugar donde se busca es en la clase. Si no, busca en la superclase. Claro, a ver, Java es un lenguaje, hay mil críticas que se le pueden hacer a cualquier lenguaje, ¿sí? Desde un lugar siempre de comodidad, que no fuiste el que lo tuvo que hacer al lenguaje. A Java hay mil cosas para criticarlo. Una de las pocas cosas que tiene para criticarle Java es la no obligatoriedad de tener que escribir lo que en otro lenguaje se llama ser, de tener que escribir siempre objeto mensaje. ¿Por qué? Porque cuando a vos te obligan a escribir código legible, el código va a ser legible. Y a vos no te obligan, tenés siempre el riesgo de que no sea legible. Pero funciona igual. No necesariamente ahora. En otro lenguaje. Es una buena práctica, por más que mirá, primero, hay lenguajes en los cuales es obligatorio, por ejemplo. Digamos, hay lenguajes donde vos no tenés. ¿Cómo? Es que Ruby no lo conozco con detalle, tenés muerto que es obligatorio. Tenés que poner bueno, querés invocar algo, vos querés invocar algo de tu propia clase, poner ser el nombre. Incluso si no está en tu propia clase, porque vos lo estás heredando, vos igual escribís ser tal cosa. No, finalmente es una cuestión de disciplina, de programación. Hay gente que prefiere escribir siempre ser y siempre dis, porque el código le queda más homogéneo respecto a que todas las expresiones son objeto-mensaje, objeto-mensaje. sí, no, a ver, hay dos cosas en cualquier materia, que no sé qué están haciendo los chicos ahora en la materia. Hay dos cosas en cualquier materia, lo que es correcto y lo que es incorrecto, y lo que es buena práctica y lo que es mala. Lo que es correcto e incorrecto es siempre algo que te deja fuera o adentro en cualquier estado. Lo que es buena práctica y mala práctica depende mucho de si a vos explícitamente te dicen esperamos que uses buenas prácticas. Y esta es una buena práctica. O sea, por ejemplo, cuando uno aprende métodos de construcción de software con objetos, hay una cantidad de cosas que están bien, hay una cantidad de cosas que están mal, y hay una cantidad de cosas que son recomendables. Están bien, pero además son recomendables. No solo están bien, son recomendables. En un examen particularmente, tiene sentido que alguien te ponga mal algo que es recomendable, pero que está bien, solamente si en la materia te dijeron explícitamente, estamos enseñando buenas prácticas. Si solamente pasó como un ejemplo y te dicen es bueno hacerlo, ¿no? Bueno, vos puedes tomarlo o no tomarlo. Vale para esta materia o para cualquier cosa. O sea, incluso siempre es una pregunta, esta que estás haciendo vos, siempre es una pregunta razonable. Yo no la puedo responder porque no sé qué están haciendo ahora en la práctica con ese aspecto en particular. No, creo que es una buena práctica. El tema es, sabemos que es una buena práctica y es una buena práctica porque fundamentalmente en el momento en el que están ustedes, fuerza al que escribe a decir la expresión es objeto-mensaje. Es objeto-mensaje. No hay un problema que tiene el no uso del dis es que
te hace pensar que estás invocando. Cuando vos escribís this.algo, lo que estás diciendo es que el objeto se manda a sí mismo el mensaje tal. Y entonces lo que comprendés ahí es que se dispara todo el proceso de lookup que puede terminar en la superclase. Cuando vos decís invocar, y lo escribís explícitamente, vos estás refiriéndote exactamente a un nombre, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, estás rompiendo, aunque en el contexto de un objeto sea problema menor, estás rompiendo la idea de que todo el flujo de control es a un objeto le pido que haga. Entonces, este objeto le pide a sí mismo, se manda un mensaje a sí mismo, porque se pide a sí mismo hacer tal cosa. Cuando vos escribís el this, lo que estás indicando ahí es que en este momento el que hace esto es el mismo objeto. Mañana vos podrías cambiar el this por otra cosa, ¿sí? Y se lo pedís a otro objeto. Es simplemente una cuestión de acostumbrarte a escribir según el paradigma. Y no es criticable para nada que en un curso donde lo que te están enseñando es usar el paradigma correctamente, que a vos te, comillas, obliguen a hacer. Después tiempo para hacer cualquier cosa para ganar tiempo. Eso es muy parecido a los, ejemplo que dio, parece estúpido, a los que son autodidactas en cualquier deporte, tipo tenis, deporte complejo que tienen técnica muy elaborada, tipo autodidactas que juegan muy bien y que los agarra un profesor y les dice, no, mira, ¿sabes qué? Vos tenés que tener la pierna adelante, la pierna puesta adelante y tenés que hacer una flexión. Entonces el tipo dice, pero escúchame, si yo le pego y te gano a vos 400 veces. Y pues no, mira, vos tenés que poner la pierna adelante y hacer una flexión. Es una buena práctica. El tipo se acostumbra a hacer eso y después no solo le gana el entrenador, sino que le gana todo. Al principio, y lo mismo pasa con tocar instrumentos, ¿no? Cualquiera que haya sido autodidacta en el instrumento tiene vicios de cosas que no son incorrectas, y suenan, pero son como tips que uno tiene que están mal. Esto del uso del this, del no uso del this, es una de las cosas que tiene Java de te dejo que hagas esto. Típica de Java. El problema que tiene es que después cambias de lenguaje y el lenguaje te obliga y a vos te resulta imposible, porque Java no te obligaba. De todas maneras, y ahora es un consejo no como desarrollador en objetos, sino no profesor, alumno, pero entre pares, siempre en cualquier materia donde tenés una duda de ese tipo, está bueno que vos digas, esto que está bien en el lenguaje, que vos me decís que es una buena práctica hacerlo, ¿es evaluable? Este es el tipo de pregunta que muchas veces todos los que alguna vez hemos sido alumnos, también muchas veces dejamos de hacer por vergüenza, por lo que sea, y siempre hay que hacer. Y sobre todo cuando uno tiene la duda. Bueno, nunca está de más. Sí, nunca está de más. De todas maneras, por más que esto esté escrito, nunca está de más. Nunca está de más, sobre todo cuando uno tiene gente que responde con buena onda, porque la mayoría de los estudios son así. Nunca está de más decir, che, sí, yo estoy acostumbrado, yo programo Java hace 50 años. Siempre pasa eso. Y yo programo así y entiendo bien el código, qué sé yo. Esto es evaluable. Puede ser esto o cualquier otra cosa en cualquier otra materia, en la que uno encuentra con que, pero si esto está bien hacerlo así o así. Porque vos tenés dos respuestas que son importantes que te escucha y te responde. La primera respuesta es la taxativa. Sí, hacelo así porque si no, esa es muy importante. Pero hay otra respuesta que es muchísimo más importante en cualquier caso, que es ¿por qué lo tenés que hacer así? ¿Sabés por qué te estoy diciendo que lo hagas así? Por esto. Mi respuesta a eso es que hay dos razones para hacerlo así. La primera es porque te mantiene dentro del paradigma, objeto, mensaje, y no salís de ahí. Y la segunda es porque vos te mantenés dentro del paradigma, cuando cambies de lenguaje, no vas a tener ningún problema. ¿Sí? Bueno,
Uy, me olvidé que tenía esta gente acá escuchando. Paramos la grabación acá. No, pero